Soldado como muchos y estratega como pocos, Blas de Lezo y Olavarrieta se convirtió en una leyenda en el siglo XVIII. Sus batallas, prácticamente contadas por victorias, y la ingente cantidad de barcos hundidos y capturados convierten a Blas de Lezo en uno de los mejores, si no el mejor, comandante de la historia de España. Blas de Lezo nació en Pasajes. Marino por tradición familiar, desde pequeño había soñado con surcar los mares y océanos. Sus estudios elementales los efectuó en Francia, y a los 12 años se alista a la Marina francesa, aliada de España en aquellos años. Con 15 años, Blas de Lezo combate en su primera gran batalla, frente a las costas malagueñas. Una gran batalla en la que una flota franco-española se enfrenta con éxito a una flota anglo-holandesa. En esta batalla, Blas de Lezo lucha con tesón y valentía, hasta que una bala de cañón le alcanza en la pierna. Esta pierna tiene que ser amputada de urgencia, sin anestesia, salvando la vida del entonces joven Blas de Lezo. Tras su ascenso y recuperación, y ya sirviendo a España, Blas de Lezo se dedica a patrullar el Mediterráneo a bordo de diferentes buques. Durante esta etapa, apresa multitud de barcos ingleses, muchos de ellos mayores que el suyo. Entre los buques apresados destaca el Resolution, inglés de 70 cañones. También socorre con éxito las plazas de Peñíscola y Palermo. Como premio, muchos de sus prisioneros son conducidos a Pasajes, su pueblo natal. En 1706 es emplazado con una flotilla para asistir a la asediada Barcelona, sobre la que los ingleses tienen levantados un gran cerco marino. Para asaltarse el cerco, Blas de Lezo deja flotando en el agua paja ardiendo, la cual crea una gran nube de humo que oculta a los barcos españoles. A su vez, carga los cañones con un material incendiario que prende fuego a los barcos ingleses. Finalmente, Barcelona consigue resistir con éxito a pesar de la gran inferioridad de la marina española. Tras este hecho, Blas de Lezo es enviado a defender la fortaleza de Santa Catalina de Tolón, donde por primera vez nuestro joven marino se encarga de defender una plaza en tierra firme. Blas de Lezo sale victorioso de la batalla, pero es herido por una esquirla que se le incrusta en el ojo izquierdo, dejando al maltrecho pero incasable marino tuerto de por vida. Tras la recuperación, Blas de Lezo es ascendido a teniente de guardacostas. Su siguiente gran acción se desarrollará en Roquefort, en 1710, donde rinde una decena de barcos, incluido el Stanhope, de 70 cañones, 3 veces más grande que el buque en el que viajaba Blas de Lezo. Tras esta batalla, volvió a ser ascendido, esta vez a capitán de fragata, y posteriormente a capitán de navío, con tan solo 23 años. En 1714, Barcelona es de nuevo asediada, y esta vuelve a ser socorrida por Blas de Lezo, recibiendo el yaero español un disparo en su antebrazo derecho que provocaría su amputación. Es aquí cuando, con tan solo 25 años, se le apoda como el medio hombre. Tras el asedio de Barcelona, Blas de Lezo apresa 11 navíos ingleses y rinde Mallorca sin combate, gracias al temor que infundía entre sus enemigos. Desde el final de la Guerra de Sucesión hasta 1730, Blas de Lezo es enviado a América, donde se dedica a luchar contra la piratería y contra los corsarios financiados por Inglaterra para sabotear las rutas comerciales españolas. En 1725 se casa en Lima con Josefa Pacheco. A su vuelta a España, Blas de Lezo es ascendido a jefe de escuadra naval del Mediterráneo. Durante esta etapa hay que destacar 2 hechos. El primero tiene lugar en Génova, donde Blas de Lezo se presentó con 6 navíos y consiguió el pago de 2 millones de pesos y un homenaje a la bandera real. Con la mayor parte de ese dinero se financió la campaña Orán, la cual, como no podría ser de otra manera, fue comandada por Blas de Lezo. Allí nuestro marino acudió con 54 buques y 30.000 hombres, rindiendo la ciudad. No obstante, Bey Hassan, conocido pirata argelino, logró unir tropas y volver a sitiarla. Blas de Lezo acudió una vez más al rescate con apenas 6 navíos, levantando el sitio y persiguiendo al pirata hasta su propia fortaleza, bien defendida por castillos y 4.000 hombres, que no impidieron una nueva victoria del marino de Pasajes. En 1734, Blas de Lezo es ascendido a teniente general de la Armada y enviado de vuelta a América, donde escribirá una de las páginas más gloriosas de la historia de las Fuerzas Armadas Españolas, el sitio de Cartagena de Indias. Allí, Blas de Lezo, con apenas 3.000 hombres y 6 barcos, derrotó una fuerza mucho mayor que la suya, una de las mayores flotas de la historia, con nada más y nada menos que 186 naves que transportaban a 27.400 soldados y 2.000 piezas de artillería. La derrota fue tan humillante que el propio rey de Inglaterra prohibió a sus historiadores escribir sobre ella. Finalmente, tras una intensa vida que le había costado la salud y que le había aportado un respeto y honor impagables, Blas de Lezo muere tras contraer la peste en Cartagena de Indias, fruto de los cadáveres insepultos ingleses que se agolpaban a las afueras de la ciudad. Con su frase más célebre nos quedamos: todo buen español debería mear siempre mirando hacia Inglaterra.